Buenas tardes, mi nombre es María Barca, soy estudiante de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad vengo a hablar sobre la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea de naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicio. Los elementos de la responsabilidad civil son el incumplimiento, la culpa y el daño. El incumplimiento es la conducta o deber jurídico predeterminado. Es un elemento desencadenante de la responsabilidad. La culpa es un error de conducta, un error en el que incurre una persona cuando tiene que comportarse de un determinado modo y no lo hace. El incumplimiento debe ser culposo para generar la obligación de reparar el daño. El daño se entiende como perjuicio, menoscabo, el deterioro que puede sufrir un determinado sujeto, aunque comúnmente también se habla de daños a cosas. En una segunda acepción de la palabra frecuentemente se oyen frases como me dañaron el carro, se me dañó el reloj. El daño, técnicamente hablando, lo sufren las personas y no los objetos. En cuanto el daño incide sobre el aspecto económico de un sujeto, se habla de daño patrimonial, y en cuanto incide sobre el aspecto moral, se habla de daño no patrimonial. De ahí que algunas veces se haya definido como la pérdida o no aumento en el patrimonio material o moral de una persona. Las condiciones del daño, dice que el daño como elemento constitutivo clave en el análisis material de un caso de responsabilidad civil supone siempre el acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente protegido, provocando siempre un perjuicio y generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño resarcible que cumpla con los requisitos de certeza, subsistencia, especialidad e injusticia y concurran a su vez los otros elementos configuradores de responsabilidad civil, se activará la tutela resarcitora como mecanismo de defensa frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe expresarse en términos económicos o patrimoniales, que viene siendo la indemnización, ¿verdad? Sea cual fuera la naturaleza del daño. La clasificación del daño. El daño se clasifica en daño evento y daño consecuencia. El daño evento, aquí se hablan de los no patrimoniales y extrapatrimoniales. Estos a su vez son el daño a la persona y el daño moral. Y el daño evento, también aquí se habla del daño patrimonial. En los daños consecuencia está el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Cuando hablamos del daño evento, se trata de la constatación física del daño o la lesión en sí mismo considerada sobre la esfera jurídica del sujeto. En este sentido, el daño es el resultado de evento material del hecho generador de responsabilidad. Daño no patrimonial o extrapatrimonial es la lesión a la integridad psicosomática del sujeto de derecho, así como el daño que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en la norma constitucional y los tratados internacionales. El daño patrimonial es el que afecta directamente el patrimonio del sujeto, es decir, derechos de naturaleza económica como de propiedad y otros conexos. En los daños consecuencias, desde una perspectiva se analizan los efectos económicos negativos generados por el daño evento, que pueden tener una causalidad material económica en sí misma o una de naturaleza jurídica atribuida dispuesta por la norma. En los daños consecuencia, aquí hablamos del daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. La relación causalidad es el otro elemento constitutivo de la responsabilidad civil. Para que el deudor quede obligado a reparar los daños y perjuicios, es necesario que esos daños y perjuicios sean consecuencia directa de un hecho imputable al deudor, bien sea por culpa probada o presunta del agente del daño o por imputarle la ley responsabilidad del deudor que se encuentre en determinada situación jurídica respecto del hecho de una persona o de una cosa. En cuanto a la teoría sobre el vínculo de la causalidad, han surgido a lo largo de los años muchas teorías sobre esto. Yo les mencionaré sobre la teoría de la causa más próxima al daño, que esta consiste en afirmar que la causa física más próxima e inmediata al daño es la susceptible de generarlo, de modo que basta con determinar entonces quién es la persona a quien se le atribuye esa causa próxima que se encuentra a la persona responsable. La teoría de la equivalencia de condiciones dice que todo daño es producto de una serie de causas y circunstancias de diversas índoles que forman una cadena de hechos determinantes del mismo. Esta también fue desechada porque ella buscaba más que todo la responsabilidad penal que la responsabilidad civil.
Cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, es la especial circunstancia por la cual, en atención a la ley, los bienes del deudor funcionan como garantía de los créditos de su acreedor. La responsabilidad patrimonial tiene dos principios que las rigen, que es el principio de la integridad del patrimonio y el principio de la responsabilidad limitada. En el principio de la integridad del patrimonio dice que el deudor está en la obligación de mantener su patrimonio en un nivel que no perjudique a los derechos de sus acreedores, deber que es limitado, puesto que el deudor puede disponer libre y parcialmente de su patrimonio mientras se haya obligado hacia un deudor o varios deudores y no perjudique sus derechos. Y el principio de la responsabilidad limitada dice que todos los bienes del deudor están expuestos al poder de agresión, la expropiación, por parte de los acreedores. Esto lo conseguimos en el artículo 1864 del Código Civil. Eso es todo, espero que les haya gustado la exposición. Buenas tardes.